Seguimos en la 20ª edición del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, más comúnmente conocido como Bafisi. Estuvimos en estos días conversando con diferentes realizadores, responsables de las diferentes películas que fueron proyectadas a lo largo del festival, tanto en secciones competitivas como fuera de ellas. Pero en esta oportunidad tenemos el gusto y el honor ya no de hablar con un director, sino con quien es un crítico y programador portugués, Carlos Nogueira. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto, gracias. El año pasado Lisboa fue capital iberoamericana de cultura. Te tocó la difícil tarea de ser el programador, uno de los programadores de la muestra de cine iberoamericano. Se realizó en diciembre en Lisboa. Y la primera pregunta que querría preguntarte, que querría hacerte, valga el término, es, bueno, ¿cuáles fueron los desafíos de encarar una programación de esas características que incluye, por otra parte, a tantos países, a la cinematografía de tantos países, ¿no? Sí, es verdad que me tocó esa tarea. La idea era hacerlo con algún criterio, digamos, de curaduría, o sea, encontrar allí no únicamente una muestra de lo que se estaba haciendo recientemente, pero encontrar también algunos rasgos comunes entre las películas. Y eso fue el reto más difícil y interesante al mismo tiempo, porque uno se puede preguntar qué hay de común entre el cine español actual y el cine, yo qué sé, venezolano, incluso entre el cine portugués y el cine español. Yo creo que algunos temas que me parecen que están presentes, no digo en todos, evidentemente que esto de encontrar rasgos comunes en una cinematografía, en un continente, siempre es una construcción, ¿no? Una construcción, y como todas tiene su lado falso, pero también es posible encontrar, por ejemplo, el tema, la omnipresencia del tema de la memoria histórica, por ejemplo, importante en países como los de casi todos de Latinoamérica y los de España y Portugal, que es el pasado reciente complicado, dictaduras, guerras. Eso lo tenemos, y eso es uno de los temas del cine de cada uno de estos países. Mi idea era que fuera suficientemente amplia para cubrir y representar el máximo de países posible, pero no necesariamente todos y no de la misma forma todos. O sea que evidentemente que es inevitable que el cine argentino actual bueno, es más dinámico, hay más cine interesante que el cine, yo qué sé, de Panamá, por ejemplo. Sobre eso te quería preguntar. Está claro que si hablamos de cinematografías fuertes, pensar en el cine portugués es casi ineludible. Yo creo que ningún cinéfilo en el mundo no podría mencionar a la cinematografía portuguesa, sobre todo de los últimos 10, 20 años, sí, sin tenerla muy arriba. ¿Cómo se explica, si es que se puede explicar de alguna manera, o simplemente es una hermosa casualidad, la existencia y la aparición en el mundo del cine de autores como Pedro Costa, Miguel Gómez, João Pedro Rodríguez, para mencionar solo algunos? Sí, no tengo una respuesta, te tengo que confesar que no tengo una respuesta. Me parece que hay un conjunto de circunstancias, no es casualidad tampoco. Ahora, exactamente lo que es, no sé decirte. Hay dos o tres cosas que me parece funcionar aquí, o justifican. Una es una cuestión de generación y formación de esa generación. Hubo también una formación de la Filmoteca, la Cinemateca de Lisboa,
con su director de la época, que fue el director que nos marcó a varias generaciones, que fue una especie de Langlois portugués, que es João Bernardo da Costa, y que de hecho todos somos hijos de Bernardo da Costa. Pero luego hay otra causa, digamos, que es las condiciones de producción. El cine portugués es prácticamente totalmente subvencionado públicamente, ¿no? No hay, bueno, recientemente sí que hay la financiación de las televisiones para el cine comercial, pero este cine que no es comercial, que no hay taquilla para él, es totalmente... y la financiación hasta ahora ha funcionado muy bien. Sobre el tema de los festivales te quería hacer una pregunta. Vos sos programador y el rol de programador, que está muy cercano con la experiencia cinéfila más bien personal también, con tu propia historia. Quería preguntarte, cuando se suele hablar de los festivales, sobre todo cuando se habla con cierta distancia y cierto rechazo de los festivales, incluso de gente que asiste a ellos y que presenta sus películas en ellos, se suele utilizar una expresión que es casi como una etiqueta bastante despectiva, que es la de cierto estilo internacional, ¿no? A veces como para rechazar las películas o simplemente para englobarlas. Quería preguntarte si estás de acuerdo con la idea de que existe un estilo internacional y en ese caso, ¿cómo definirlo? El cine actual vive mucho de este circuito de distribución paralelo que es los festivales. Mucho del cine actual se exhibe únicamente en festivales. Eso también puede tener su lado despectivo, ¿no? Se dice mucho veces película de festival, para festival. La verdad es que es una forma de estrenar películas que de otra forma no serían vistas nunca. Y eso, hay películas que hacen únicamente el circuito de los festivales por el mundo y no se estrenan nunca. Ahora, si eso crea un estilo, yo creo que no, te voy a decir, claramente no. ¿Por qué? Porque los festivales son muy distintos también. O sea, un festival como Rotterdam o como la Biennale en Viena no tienen nada que ver con Cannes o con Venecia. Su tipo de películas son distintos. No creo que haya que se pueda hablar mucho de ese estilo internacional. Lo que sí puede pasar, ahora hablando más del cine independiente, es una influencia muy grande de estos, ¿cómo se dice?, laboratorios de financiación y preparación de películas que financian. Y eso son laboratorios, o sea, en que los directores están ahí preparando sus guiones y discutiendo con estos que van a financiar o a aprobar un premio. Me pregunto si eso no tiene un efecto colateral negativo, que es crear una formatación también en ese tipo de películas, ¿no? Digamos, por oposición a la formatación del cine comercial mainstream de Hollywood, que sabemos que existe, pero me pregunto si el caso más gritante y tal vez más antiguo es el del cine independiente americano. Con la aparición de Sundance. Hoy se habla mucho de la película de Sundance, aunque no haya estado en el festival, pero es un tipo de película independiente que tiene su formatación, ¿no? En la forma de hacer, en la forma de tratar el tema y no sé qué. A lo largo de estos días del festival, el festival ya casi se está terminando, estamos en el 9º día. Quería saber si hay alguna película en particular que te haya gustado mucho, que te haya llamado mucho la atención. De las películas argentinas, debo decir que
me están decepcionando un poco. Para ser breve, la película que más me gustó hasta ahora, y me parece que es la buena, no diría gran película del Bafisi, sino una buena película, es Casa Propia, de Rosendo Ruiz. Es una película que yo tenía alguna expectativa porque había visto una película suya anterior, no la última, sino 3D, y que me había dejado un buen recuerdo, y me parece una película muy interesante. Las otras más de pesos pesados, digamos, argentinos, como la de Agustina Carri, de Raúl Perrone, de Mariano Ginás, que no he podido terminar de verla porque eso necesitaría de unas horas más, pero me han decepcionado. Algunas mucho, las primeras, esta menos, pero no estoy muy contento.